Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están, gente? Estoy preparando este pequeño tutorial para hacer un repaso de lo que ya habíamos dado en la última clase, que fue el capítulo 2 de presentaciones estadísticas. Lo que se refiere a ese capítulo 1 donde hablábamos de la introducción a la estadística, no hice ningún tutorial porque son conceptos muy teóricos, o sea, todo es teoría, no hay nada de ejercicios ni nada que debemos calcular en sí. Entonces por eso no lo hice, pero si por ahí necesitan una ayuda a memoria, digamos, o nuevamente repasar algo referente a eso, por favor, si me pueden dejar ahí en los comentarios. Necesitamos repasar otra vez el capítulo 1, entonces voy a preparar otra vez un material para hacer ese repaso. Entonces acá en este capítulo 2 empezábamos por la distribución de frecuencias y ahí vemos que teníamos datos no agrupados y datos agrupados. Los no agrupados eran aquellos datos que no teníamos que colocar en forma de intervalos. ¿Y cómo sabíamos que eran datos no agrupados? El número mayor menos el número menor da como resultado un valor que que es menor a 10, ¿verdad? Entonces, si el resultado es menor a 10, entonces ahí son datos no agrupados. Por ejemplo, en una serie de datos que tenemos, el número mayor es 5 y el número menor es 1, entonces hacemos 5 menos 1 y da 4. 4 no es menor, perdón, 4 es menor a 10, por lo tanto son datos no agrupados, no hay necesidad de hacer intervalos. Ahora, tengo un grupo de datos y en ese grupo de datos el número mayor es 30 y el número menor es 15, entonces 30 menos 15 da 15 y eso sí ya es mayor a 10, por lo tanto ya son datos agrupados. Esa era la técnica para saber si estamos hablando de datos agrupados o de datos no agrupados. Y ahí tenemos los tipos de frecuencia, ¿verdad? Tenemos la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia porcentual y la frecuencia acumulada, que son los cuatro tipos de frecuencias que vamos a ver. Y estas frecuencias existen para datos no agrupados y también para datos agrupados. ¿Está? Entonces pasamos al ejemplo 1. Este ejemplo nosotros ya habíamos desarrollado en clase. Entonces vamos a repasarlo nuevamente. Dice, se aplicó una encuesta a una muestra de 48 trabajadores de la empresa Buen Motor y una de las preguntas fue ¿cuántas personas en su hogar, incluido usted, tiene trabajo remunerado? Las respuestas que se obtuvieron son, ¿verdad? Y acá están todas las respuestas. Fíjense que 48 datos tenemos aquí. Es mucho, pero no varían mucho en los datos entre sí. ¿Cuál es el número mayor aquí? El número mayor aquí es 5, ¿verdad? Es el número 5. Y el número menor es 1. Entonces 5 menos 1 es 4. Entonces es menor a 10, por lo tanto son datos no agrupados, ¿verdad? Y ahí hacemos la tabla de distribución de frecuencias. Hace una tabla de conteo, que esto yo ya le había dicho a ustedes en la clase. Si ustedes quieren pueden tomar estos números y ordenar de menor a mayor para después hacer el conteo. Y si no lo quieren hacer no hay problema. Acá en la tablita nomás tienen que ir viendo. Entonces acá para hacer la tablita de conteo se toman los valores de las variables. O sea, ¿cuáles son los valores que tenemos aquí? Nosotros tenemos el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Entonces estos son las variables que son las X. Entonces aquí 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí empezamos a contar cuántos números 1 hay, ¿verdad? Cuántos números 2, cuántos números 3, cuántos 4 y cuántos 5. Y este conteo lo que nos hace es, nos da como resultado la frecuencia absoluta. Entonces, la frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se repiten los datos dentro del conjunto de datos que tengo. Entonces, la frecuencia absoluta del número 1 es 20. ¿Eso qué significa? Que el número 1 se repitió 20 veces. ¿Estamos? Entonces, esta es la tablita de conteo y al final, para saber que estoy haciendo bien la frecuencia absoluta, entonces la frecuencia absoluta tiene que ser, al sumar todito, me tiene que dar el total de datos, que en este caso es 48, ¿verdad? Y aquí tenemos nuestra tablita ya más ordenada. Aquí yo voy a tratar de hacer la tabla con las demás frecuencias para que ustedes tengan también. Entonces voy a ir haciendo
para que ustedes vean cómo tiene que quedar, cómo es el proceso para obtener las otras frecuencias. Entonces vamos a esa partecita ahora. Aquí entonces voy a insertar una tabla. Y esta tabla tiene que tener en la primera columna todas las variables y después tenemos que tener la frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia acumulada, frecuencia porcentual, ¿verdad? Entonces aquí voy a poner, aquí van a ir mis variables, ¿verdad? Acá voy a tener mi frecuencia absoluta que se representa por la letra F, tiene que ser en minúscula, F. Después voy a tener mi frecuencia relativa, FR. Voy a tener la frecuencia porcentual y después voy a tener la frecuencia acumulada. ¿Tá? Estas son las frecuencias que tengo que tener. Entonces acá voy a hacer un pequeño ajuste. Ok, ahí entonces tenemos, estas son nuestras frecuencias. Y acá vamos a empezar a cargar. Entonces aquí voy a colocar nuevamente este que es en minúscula. Acá mis variables son en este caso 1, ¿verdad? El número 1. Luego tengo el número 2. Está el 3. El 4. El 5. Y por último tengo el total, porque al final tenemos que siempre totalizar, ¿tá? Tratar de sacar un poco este subrayado que tiene todo que tiene esta tabla. Sacamos el subrayado y sacamos la cursiva y vamos a centrar bien para que se entienda mejor. A ver si se puede. Ok, ahí. Acá voy a copiar ya la frecuencia absoluta, ¿verdad? Que era 20, después era 19, después tenía 6, después tenía 2 y 1. Y al final sumando todo daba 48. Ok, esta tablita voy a bajar más para que se quede todito en uno nomás. Aquí. Entonces, estos son mis valores. Ahora voy a calcular la frecuencia relativa. ¿Cómo se calculaba la frecuencia relativa? La frecuencia relativa tendría que salir de cada frecuencia absoluta, en este caso este 20, y se divide por el total de datos que es 48. Entonces aquí la frecuencia relativa es 20 dividido 48. ¿Verdad? Y ahí al lado colocamos el resultado. Entonces acá 20 dividido 48, ¿verdad? 20 dividido 48 es 0,42, ¿verdad? Estoy haciendo un pequeño redondeo para que después al final no me falte el número, ¿verdad? Entonces, aquí va a quedar para el siguiente, entonces 19 dividido 48, y para el siguiente 6 dividido 48 y luego 2 dividido 48 y por último tengo 1 dividido 48. Eso es lo que tengo que hacer para calcular la frecuencia relativa. O sea, siempre tengo que estar haciendo esa división. La frecuencia absoluta dividido el total de datos. Y ahí entonces tengo en este caso 0,4. Perdón, 0,4. Aquí. Sale 0,39. Estoy haciendo el redondeo nomás ya. Después vamos a ver si vale la pena hacer o no el redondeo. 6 dividido 48, entonces voy a tener 0,125. Eso sí puedo escribir todo, ¿verdad? Si son decimales así medio exactos. Después tengo 2 dividido 48, que va a ser 0,042. Y por último tengo 1 dividido 48. Y 1 dividido 48 es 0,020. ¿Estamos? Y acá tengo que sumar todo para saber si está bien. Si está todo bien, al sumar todo el resultado, entonces me tiene que dar 1, ¿verdad? 1 exacto. En este caso estamos haciendo algunos redondeos, entonces posiblemente no va a salir 1 exacto, ¿verdad? Sale un poquito de más. Aquí este 0,4 era, si no me equivoco, era 0,39. Entonces 19 dividido 48 daba 0,395. Vamos a colocarlo así con todos los decimales. 0,395. Y acá esto está todo ok. Entonces volvemos a sumar todo. 0,42 más 0,395
más 0,125 más 0,042 y por último 0,020. Y ahí me da 1,002, ¿verdad? Hay alguna cosa que estoy redondeando más y entonces podemos dejarlo así porque la diferencia es muy poca. Entonces, al sumar todo aquí me tiene que dar 1. La frecuencia porcentual es multiplicar la frecuencia relativa por 100. Entonces aquí sería 0,42, ¿no? 0,42 y multiplico por 100. Y acá entonces voy a tener, al hacer 0,42%, entonces tengo que escribir también como porcentaje. Entonces este va a ser 42%. Luego voy a tener 0,395, entonces va a ser 39,5%. ¿No? Para el siguiente entonces va a ser 12,5%. Y luego voy a tener 0,04, va a ser 4,2%. Y por último voy a tener este 0,02 que va a ser un 2%. Y aquí la sumatoria exacta me tiene que dar 100, ¿verdad? 100%. ¿Puede ser un poquitito más? Sí, puede ser un poquitito más, pero tiene que ser una diferencia ínfima. ¿Estamos? Si sale 101, 102, se acepta todavía. ¿Está? Aquí también 1,001, 1,002, entonces se acepta todavía, no hay ningún problema. Y por último tenemos la frecuencia acumulada, ¿verdad? La primera frecuencia acumulada siempre es igual a la frecuencia absoluta que tenemos allí. Entonces aquí siempre va a ser, el primerito en este caso es 20. Y el siguiente ya tengo que sumar este que viene. Entonces va a ser 20, 20 más 19. Entonces aquí ya tengo 39. Y para el siguiente le sumo más 6. Entonces 39 más 6 va a dar 45. Más 2 aquí va a ser 47. Y por último, más 1 da 48. Y aquí para saber si está bien, entonces lo que se hace es se compara el total, que es aquí 48, tiene que coincidir con esta última línea que tenemos aquí, que tiene que dar también 48. ¿Está? Entonces esta es la tabla de distribución de frecuencias para datos no agrupados. ¿Estamos? Ok.